Está con nosotros Andrés Arauz, nada más y nada menos, y nos atiende desde algún lugar del mundo. No estabas en la ciudad, creo que estabas fuera de Quito, pero agradezco el gesto de estar en el Quique Show, creo que por segunda o tercera vez, o segunda o tercera creo. Sí, como tercera o cuarta mejor ya. Tercera o cuarta. Estuve pendiente de cuando fuiste a firmar el otro día por lo del caso Ligados. Tengo un par de preguntas al respecto. La primera es, ¿no tuviste un poquito de como preocupación de decir estos como son capaces de todo y firmaste sin ningún remordimiento y te fuiste, pero tenías en tu cabeza como la idea de ojalá no pase nada, me imagino. Claro, claro, o sea, yo decía, aquí es probable que me hagan un hola Vini, ¿no? En donde o a la entrada o a la salida o en el camino pueda pasar algo totalmente arbitrario como ocurrió con Olavini, que lamentablemente es un presidente nefasto en el Ecuador. Entonces sí, sí había una precaución por ese asunto, pero a la vez con algunos compañeros de afuera, de quienes recibimos mucha solidaridad internacional, dijimos, ¿por qué no armamos una delegación internacional de diputados y de especialistas en derechos humanos para que puedan cuidar un poco que no se den estas detenciones arbitrarias? Es decir, a diferencia de Olavini que le cayó de la nada, esto tenía una fecha, una hora, una programación y se podía armar una especie de cerco diplomático para evitar que pueda ocurrir algo arbitrario. Pero más allá de eso, pues evidentemente en el país ya una vez en jurisdicción ecuatoriana cualquier cosa podía pasar. Sin embargo, ante el convencimiento de la inocencia, de que este es un caso totalmente fraudulento, sin sustento, lo mejor era presentarse y poder seguir defendiéndome en libertad y con libre movilidad. Hay unos posteos de X, ¿no es cierto?, que tú los mencionabas del otro día, pero también hay unos chats de WhatsApp. Yo de lo que leí veo que, corrígeme si estoy mal, lo más seguro es que yo esté mal, que te están acusando por haber dicho cosas como, no, es que este es el superintendente de bancos que corresponde, este es el superintendente de bancos que debemos pugnar para que llegue. Y principalmente eso, y no mucho más que eso. O sea, a ratos pienso que se quieren llevar a Arauz o lo quieren embarrar o lo quieren simplemente judicializar por hacer política, por nada más que Sí. eso. Por tratar de Además, defender al superintendente de bancos que tú considerabas que era el que más iba a pelear contra el lavado. Pero hasta eso se encargaron de tergiversar. claro, 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 hubo tremenda manipulación en todo este proceso. Y eso es clave lo que tú dices, ¿no? Verás. A mí me acusan por dos tweets, ¿ya? Uno, un tweet cuando la Corte Constitucional le da la razón al señor Raúl González luego de casi 3 años de pelea judicial, donde Lazo hasta mandó policías a la superintendencia de bancos a rodear el edificio, a mostrar que más que presidente eres banquero, ¿no? Entonces, hay todo ese antecedente y yo vengo comentando sobre este asunto durante años, pues. Uno como ex integrante del Observatorio de la Dolarización, luego como persona política y tercero, muy preocupado de la crisis de seguridad que vive mi país. Entonces, yo digo en mi mente, ¿no? Chuta, si ya al Lazo que puso a este señor en la terna, Raúl González, como no era el favorito, hizo que se caiga con medidas judiciales que luego fueron declaradas inconstitucionales. Luego manda otra terna con un personaje, este señor Romero, que luego la asamblea de Saquicela y luego de Kronfle nunca le posesionó, él declina. Luego Novoa vuelve a enviar a Romero. Y ahí es cuando te dice las antenitas, tin, 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 tin. ¿Cómo es que repite la terna de Lazo en el gobierno de Novoa? Entonces, a cualquiera que conoce sobre sociología política o sociología económica, dice, aquí hay poderes o más poderosos que los presidentes de la República que terminan poniendo a la misma persona con dos presidentes diferentes,
o aliados a los dos al expresidente y al actual presidente, que hace que indistintamente del presidente sea la misma persona la que es nominada. Entonces eso para mí es una alerta muy grave, que tiene que ser considerada en todo el análisis político, sociológico y judicial de lo que estamos enfrentando ahora. Entonces yo cojo y pongo dos tweets. Un tweet diciéndole, ya la Corte le ha dado la razón al señor Raúl González, ¿cuál puede ser la única consecuencia jurídica de anular las sentencias que anularon su destitución? O sea, en matemática, ¿no es cierto? Si tú, en lógica, ¿no es cierto? Y en matemática deductiva, si tú anulas la anulación, queda vigente lo original. Punto. Entonces, pongo un tuit en ese sentido y ahora ese tuit es la razón por la cual la Fiscalía General del Estado dice que yo estoy vinculado a una asociación ilícita. Y el otro tuit que me acusan es en respuesta precisamente a un periodista, al periodista Fabricio Vela, donde él dice que se ha dado de baja al señor Romero como superintendente, que se le ha tumbado y que se le impone a este anterior superintendente, al señor Raúl González. Y yo le digo, mentira, no se le ha dado de baja al señor Romero, porque el señor Romero queda como superintendente designado, pero lo único que se hace es diferir en el periodo para que no comience inmediatamente, como ellos querían en el 25, sino en el 27, cuando culmine el periodo del anterior superintendente. Es decir, no se le ha dado de baja, ¿Pero sino qué que dijiste? se lo difiere. Ahora, ¿por qué es importante esto? Esto es importante porque se preservan los derechos de todos los actores, ya que aunque me caiga mal el señor Romero, él tenía el derecho a ejercer la superintendencia, pero cuando culmine el periodo del anterior superintendente designado en el 2022, que ganó la batalla judicial, inclusive en la Corte Constitucional. Entonces, por poner esos tweets, me dicen que yo he estado en asociación ilícita con los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, con un asambleísta y con el propio superintendente, que yo jamás lo he visto en mi vida, excepto en la audiencia que lo vi en el Zoom, donde participé, pero de ahí antes de eso en mi vida jamás lo he visto, jamás he conversado, jamás hemos chateado, jamás hemos intercambiado favores, jamás hemos hecho nada, solo lo he visto en la tele, en las redes sociales, y me ha parecido que es una persona menos proclive, o era una persona menos proclive a luchar, digamos, a sucumbir ante la presión de los banqueros que los que finalmente fueron designados, ¿no? Entonces, bueno, estamos en este caso que es absolutamente político. Realmente es difícil de defenderse porque es una acusación de corte político. Inclusive la fiscalía originalmente nos acusaron por otras cosas, por desacato, y luego la fiscalía, al darse cuenta que no tenía ninguna posibilidad de avanzar en ese delito, cambia a un delito que se llama flexible o de bajo estándar de prueba, que es la asociación ilícita, que es un delito genérico que no te dice que que has cometido un delito específicamente. Por ejemplo, a mí no me acusan de corrupción, a mí no me acusan de tráfico de influencias, a mí no me acusan de robo a perjuicio a los recursos del Estado, de peculado, de cohecho, nada de eso. Simplemente me acusan de asociación ilícita, es decir, de llevarse o de conversar con quien no debe. Y eso es terrible porque a nivel doctrinario, a nivel internacional y también en el Ecuador, en los antecedentes que existen, la asociación ilícita, cuando está asociada a delitos fines de corte político, tiene que tener un mayor estándar de prueba, es decir, no puedes usar la asociación ilícita así ligeramente, tienes que tener altísimo estándar de prueba, y además si a los que acusas es a dirigentes políticos, porque tienen protección por libertad de asociación, por razones ideológicas, tienes que tener extra nivel de estándar de prueba, es decir, no puedes andar usando el delito de asociación ilícita
para acusar a políticos por delitos políticos, porque si no, se configura, de acuerdo a los estándares internacionales, en persecución política. Y este es mi caso, Kike. Y no hay ninguna, a ver, a mí lo que me preocupa, tengo dos asuntos que estaba anotando porque para no interrumpir a mis invitados cuando hablan, ahora anoto lo que voy pensando. Y, a ver, pensé dos cosas. Ustedes estaban pugnando por poner un superintendente que decías más proclive a luchar contra el lavado y los otros no, los otros por este superintendente que no es muy proclive. Ya, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más hay aparte del lavado? Me imagino que el superintendente también será proclive a dejar, por ejemplo, delitos de cuello blanco, también temas de guaridas fiscales. No ha de ser solo el lavado, o es solo el lavado. Esa era una pregunta que tenía ahí pendiente. Mira, lo que pasa es que el lavado es una estructura compleja que ahora es un delito autónomo, pero generalmente está asociado a otros delitos. Por ejemplo, tú tienes lavado producto de la evasión tributaria, ¿ya? Entonces ahí sí caen toditos los grandes poderes económicos que evaden impuestos, se consiguen exenciones fraudulentas, etcétera, que le ven la cara al SRI como un hito que sabemos que preside la República. Segundo, tenemos el tema de lavado por corrupción, ¿sí? Por ejemplo, caso Progen, por ejemplo, otros casos en donde el dinero se pagó, se fue y ya no hay, es decir, síguele la pista, ¿ya? Entonces también requiere un tema de lavado de dinero porque luego vuelve en inversiones, en proyectos inmobiliarios en Olón, etcétera, ¿ya? Tercero, es el tema de lavado asociado a el narcotráfico y actividades económicas ilícitas, más graves inclusive, como la trata de blancas, entre otras cosas. Y ahí es en donde tenemos un antecedente absolutamente claro en la historia política del país, que fue el llamado caso León de Troya, la investigación que hizo la Policía Nacional de un grupo de personajes vinculados al poder político de ese entonces en el gobierno del señor Lazo, con directivos del Banco de Guayaquil, el entonces presidente del directorio del Banco de Guayaquil, que era el señor Danilo Carrera en esos momentos, y grupos de narcotraficantes cuyos nombres omito, pero todos sabemos, para no meterme en líos pesados. Entonces, este entramado que incluye evasión de impuestos, corrupción, narcotráfico, se envuelve en lavado y termina canalizándose todo a través del sistema financiero nacional. ¿Quién debe cuidar que el sistema financiero nacional no sea contaminado por el crimen organizado y que no sea facilitador del crimen organizado? Es precisamente el superintendente de bancos. ¿Por qué su obsesión de nombrar al mismo personaje que nombró el cuñado de Danilo Carrera en el gobierno de Daniel Noboa? Que alguien nos responde esa pregunta. Tremenda pregunta que nunca nadie nos va a responder. Oye, tengo otra consulta. Respecto de lo que se te acusa de tus comunicaciones con alguien del Consejo de Participación Ciudadana para presionar por X o Y superintendente de bancos. ¿No se supone que la CPCCS es apolítica? Entonces, ahí es cuando yo te pregunto, ¿no tienes algún reparo en que podrían encontrar una manera de sentenciarte por No. este delito en particular que tú dices que es político del que se te acusa? No, de ninguna manera, Quique, no. Primero, que yo no he tenido jamás la aplicación Wire. Yo uso mi alias Equaraus en todas mis redes sociales y en mis diferentes plataformas de interacción con la gente. Sea Telegram, sea Instagram, Facebook, Twitter, etcétera. Entonces, no hay ese fundamento para que la investigación supuestamente me atribuya a ese personaje que mencionan los medios de prensa, porque ni la fiscalía me acusa de eso. La fiscalía me acusa de haber comentado en una red social pública un resultado o una intencionalidad de que ese sea el resultado en el tema de la superintendencia de bancos, ¿ya? Entonces es brutal lo que te digo, o sea, es
es realmente increíble a lo que me debo enfrentar, porque Es por si tú opinar, casi. escuchas el discurso del señor Toainga y ojalá más medios puedan cubrir las siguientes fases del juicio, pero en la audiencia de vinculación estuvo presente Baltasar Garzón, Ujú. que pues está apoyando en general en la defensa, y él decía, es increíble lo que le escucho decir al señor fiscal Toainga, él está diciendo que te están acusando por quererte tomar el poder de las instituciones del Estado. Y eso lo dice a un dirigente político, imagínate. O sea, soy secretario de un partido y los partidos, adivina a qué nos dedicamos, a querer tomar el poder de las instituciones del Estado. ¿Por qué? Porque nuestra intención es poder gobernar este país, sea en los gobiernos locales, sea en el gobierno nacional o a través de la incidencia política en los espacios a los cuales podemos incidir a través de la dinámica parlamentaria, entre otras. Entonces, imagínate que esa es la acusación, es de ser político, es decir, le acusamos de ser político, de querer hablar con la gente para poder incidir políticamente en un resultado. En el marco, por supuesto, de las atribuciones legales y constitucionales de los distintos cuerpos que existen. Ahora, tú me preguntas, ¿no es del CPCS apolítico? No, eso no dice en ninguna parte ni de la Constitución ni la ley. No dice que es apolítico. Sí, de hecho, si tú lees la Apartidista. ley orgánica de participación, eso, tiene de la ley orgánica de participación ciudadana, habla pues del derecho a la participación política, precisamente. Entonces, todos, no por ser miembro de un partido, no tengo derechos de buscar incidir en un estamento diferente del Estado. Sí, cualquier ciudadano sí puede, pero yo por ser miembro de un partido no puedo. Falso, eso no es correcto. Entonces, no hay ningún silogismo, digamos, para que este caso pueda continuar en esa dirección. Pero me imagino que ellos hablarán, y esto ya es una elucubración, pero como voy a coger de ejemplo a Abraham, no, Augusto, perdón. Augusto era miembro del CPCCS, pero también era conocido por ser parte de la Liga Azul, que fue relacionada con Rafael Correa por la propaganda de ese color, etcétera, que hacían en su momento, que se supone no debían hacer, que también la hizo el Partido Social Cristiano y algunos otros. Pero tú hablabas directo con Augusto. Entonces ahí puede ser que ellos hagan el nexo entre apartidismo del CPCCS y Arauz hablando con Verduga. Mira, en el caso de la Liga Azul, tú ya tienes una decisión que la tomó el Tribunal Contencioso Electoral en dos ocasiones. Cuando a Allen Berbera lo destituyen del Consejo de Participación Ciudadana en el Tribunal Contencioso Electoral, lo destituyen porque supuestamente la Revolución Ciudadana lo promocionó, ¿ya? Y en esa denuncia estaban acusadas dos personas, Allen Berbera y la presidenta de la Revolución Ciudadana. Que Sin era... embargo, le encuentran culpable a Allen Berbera e inocente a la presidenta de la Revolución Ciudadana. ¿Ya? Entonces, ya quedó eso sentenciado de que la responsabilidad política, porque no es que le metieron a la cárcel a Allen Berbera, ¿ya? La responsabilidad política por hablar con, en este caso, la Revolución Ciudadana o la representada por nuestra entonces presidenta Marcela Guiñaga, la tiene el candidato, más no la organización política. Y en el peor de los casos, es una responsabilidad de carácter político, no penal. Por lo tanto, si ya el Tribunal Contencioso Electoral ha sancionado a la Liga Azul por conversar con Correa durante la campaña, por no mostrar suficiente apartidismo, por utilizar el color azul en redes sociales, entonces la sanción es de corte político y fueron destituidos y fueron multados. No significa que eso se deba convertir en una sanción de carácter penal. ¿Por qué? Porque en el derecho penal tú tienes una serie de delitos explícitos y específicos en donde se debe cumplir la letra de la ley y no estar abierta a interpretaciones. En el otro caso, en la justicia electoral, tú tienes un tribunal que efectivamente sanciona por razones de carácter político, como ya fueron sancionados. Eso es todo.
Lamento tener que hablar de esto, pero es el tema que está de moda. Ahora sí, cambiemos de tema. ¿Qué opinas de la desesperanza de los seguidores de la izquierda latinoamericana en general, sobre todo en Ecuador? ¿Qué hacemos? ¿No? A veces nos dicen hay que resistir. Sí, sí, ok, pero vamos a resistir 4 años, 8 años más de esto. Yo veo que la gente ya se está decepcionando. O sea, ya está un poco bajando sus banderas de lucha para guardarlas en el armario de la cocina. Entonces, yo me imagino que tú estarás lleno de esperanza y nos vas a contagiar un poco de ella. Verás, o sea, el buen militante de la izquierda progresista tiene que leer historia, mano. Y ahora es fácil porque hasta películas hacen, ¿ya? Entonces, lo primerito, a verse la película de Mujica, Ujú. ¿ya? Entonces, el rato que te Es enteras la de que Costa había Rica. una época, claro, la de 12 años, que te enteras de que Mujica pasó 12 años en aislamiento y torturado y preso y totalmente excluido de la sociedad y el debate nacional. Y después salió libre, luchó, militó, reconstruyó su organización política sobre la base de los mismos ideales de cuando estaba en esa época, en el caso de Mujica, en la lucha armada, pero en el plano democrático y luego de resistir, vencieron en el marco de una coalición amplia de fuerzas progresistas y fue presidente. Entonces ahí uno se da cuenta y dice, a ver, aguántate un ratito. O sea, la historia está plagada de ejemplos de resistencia activa al neoliberalismo, al capitalismo salvaje, al fascismo, a la represión, a la opresión, ¿sí? A la exclusión, al hostigamiento, al acoso, etcétera. Entonces nosotros tenemos que realmente ponernos un poquito las pilas, porque si pensamos que solo implica el éxito de un proyecto político en función de la victoria electoral X y Z, estamos muy equivocados. La militancia es por causas, es por principios. Y en el peor de los casos, en el caso nuestro, en América Latina, en el caso de Ecuador, estamos partiendo, asumiendo que los datos del CNE fueran ciertos, en un piso del 44%, ¿ya? Que es un piso que la izquierda de la época de mi padre, de mi abuelo, sería absolutamente envidiosa, pues hermano, cuando no sacaban ni el 4%, ¿sí? Entonces, hay que ubicarse un poquito en el contexto histórico. Primero es el tema en la dinámica interna. ¿Qué significa militar? ¿Qué significa una causa? ¿Qué significa formar parte de un proyecto de vida asociado a una visión de transformación de un país y de un continente? Segundo, actualmente los 3 países más poblados de América Latina tienen gobiernos progresistas. Más o menos el 70% de la población de América Latina está cobijado por gobiernos progresistas. México, Brasil y Colombia son los 3 países más poblados de nuestra región y los 3 tienen gobiernos de izquierda. Entonces, un poquito como latinoamericanos, es momento de despertarse, manito, que realmente tal vez lo que nos esté faltando es audacia, porque de que tenemos la mayoría en la región, la tenemos y de que tenemos que articular bien esa mayoría para que empiece a generar impactos que vayan más allá de sus propias fronteras, es el desafío real. Y un ejemplo de eso, te digo, como comenzamos la reunión, la entrevista, es la solidaridad internacional, ¿sí? Son justamente compañeros, ¿cierto? México que me ha dado la acogida, Brasil que se portó muy solidario, los chilenos, los colombianos que acompañaron, nos demuestra precisamente que sí se puede tener una incidencia de repercusión más allá de las propias fronteras de donde gobiernan esos progresistas, ¿no? Entonces, hay que releer y releer la historia y ver los documentales y ver las películas y ponernos en onda, porque ahora que estamos a menos de un mes de la posesión de Noboa, tal vez se sienta desesperanza, desánimo, bajón, pero es hora de sacudirnos un poco y volver a trabajar por las causas que nos motivan toda la vida. Pero tú sí sabías a lo que te metías. Porque digo, cuando entraste al Banco Central, no me acuerdo el año ni siquiera, 2010 puede ser, estuviste... 2006, Ah, 6. Bueno, peor aún, eras jovencito. Estabas 21 años.
21 años estabas empezando a trabajar en el sector público. Tú Y sabes luego, que, pero ahí sí te interrumpo, sabes que yo tengo una denuncia penal por eso. Me metieron una denuncia porque decían que yo había falsificado mi título de pregrado porque me gradué a los 20 años de la universidad y me decían que es falso y me acusaron hasta de crimen organizado por haber ingresado al Estado a los 21 y decían que mi título que saqué a los 20 era falso. Pero ya no es culpa, o sea, me gradué a los 20 porque además hice doble titulación en 3 años en la Universidad Gringa, en la Universidad de Michigan, y acabé a los 20 años y a los 21 afortunadamente gané un concurso para entrar al Banco Central antes del gobierno de Correa, todavía claro, era el gobierno de Palacio. Entonces, yo tuve que enfrentar una denuncia penal por eso también. Tocó viajar a Lyon y traer los transcripts, hacer las apostillas y demostrar que en efecto yo tenía el título válido desde el año 2005 para que ese caso pueda ser archivado luego de 2 años de investigación penal. Entonces sí, sea lo que me metí, he tenido que lidiar con este tipo de acosos años ya, pero sobre todo desde que fui candidato y afortunadamente mi hoja de vida sigue intachable, ¿no? No jamás he tenido ni una responsabilidad administrativa por $1 que le haya afectado al pueblo ecuatoriano, ni una responsabilidad civil, ni un indicio de responsabilidad penal, y ahora estos cargos también por los que se me acusa quedarán archivados. yo que a veces converso con personas que sí son muy, muy afines a Correa, a ti, a Luisa, etcétera, a las políticas que se vivieron en este país en 2007 y hasta 2017. Siento que hay a veces un ánimo como de sazón y de decepción, pero ¿por qué? Creo yo, esto sí es un diagnóstico inventado este rato. Creo que es porque se acostumbraron y además tuvieron esa década, porque 10 años es bastante tiempo. Es un periodo en el que el servicio público, por ejemplo, era prioridad y el Estado te atendía bien, te daba educación, te daba becas, te construía puentes, aeropuertos, te cuidaba tu tren, te cuidaba tu correo nacional, te cuidaba tu... Entonces era como que el servicio público tuvo otra dimensión y la gente se acostumbró. Entonces, si de la nada viene Lenin Moreno y en el 2018 empieza a recortarlo todo hasta joder el país que más o menos es en el que vivimos ahora, pues solo te digo si no te parece que hay ciertos grupos etarios que sí corresponde que estén decepcionados y que estén desanimados, deprimidos, porque evidentemente ellos ya vivieron el gobierno de Correa cuando eran jóvenes y claro, pensaron que esa era la norma y ahora más bien la norma ha cambiado y tenemos ya 3 regímenes consecutivos que tú sabes cómo funcionan, más que nadie, yo no tengo que decirte que dan prioridad para pagar deudas externas y que el capital es el centro de sus operaciones. Sí, o sea, puede haber algo de haberse acostumbrado a lo bien, ¿no? A lo bueno y sentirse decepcionado de que vamos como el cangrejo ahora, retro, ¿no? Y por supuesto que es legítima esa preocupación e inclusive esa ligera desesperanza. Pero para esto la única cura es poder entender los procesos históricos, ¿no? Es entender los procesos históricos y entender que no puede reducirse la lucha y el progreso de una nación exclusivamente a un desempeño electoral cada 4 años, ¿sí? Mira, vamos a ponernos en el justo, en términos objetivos de qué estamos viviendo. El Ecuador ha vivido 3 procesos electorales, tú mencionas ya 3 gobiernos, etcétera. Pero nosotros ganamos en el 2017, no te olvides de eso. La elección del 2021 la perdimos, pero luego hubo una nueva en el 2023 y luego una nueva en el 2025. Es decir, que las 3 elecciones perdidas han sido en el espacio temporal de 4 años, ¿sí? Compara, por ejemplo, con AMLO, que le tomó 3 periodos, pero a mexicanos, es decir, 6, 12, 18, para poder volver a una oportunidad de gobernar el país. Entonces, hay que tener una justa valoración de que estos 3 procesos electorales han ocurrido
en un periodo comprimido de 4 años, ¿sí? No es que han sido 3 periodos presidenciales de 12, que sumarían 12, sino que todo esto ha ocurrido en 4 años. Y en el medio de esos 4 años de pérdida electoral, hemos tenido victorias en las seccionales abrumadoras, las principales ciudades del país, las principales provincias del país en términos de población, y además hemos ganado 2 consultas populares, la de los 2 presidentes salientes, la de Lasso, que perdió la consulta popular, le ganamos, y la de Noboa, que por supuesto en las preguntas de relleno las ganó abrumadoramente, pero en las que valían, ganamos 70-30. Entonces, no hay que olvidar ese contexto, porque significa que si ganamos en esas 2 preguntas, en el gobierno de Noboa, cuando Noboa estaba en el 80% de popularidad, significa que la gente no está dispuesta a aceptar una regresión total de sus derechos, aunque le pueda caer bien en otro tema el mandatario actual. Entonces, esa es la valoración objetiva que hay que hacer. Y como te decía antes, inclusive si tomas como real el dato del CNE de abril de este año, lo que tienes es un piso del 44%, que sería envidia no solo para la izquierda de mis padres y mis abuelos, sino que es todavía la envidia para la izquierda progresista en buena parte del planeta, ¿sí? En América Latina, la izquierda progresista ya no es más una izquierda marginal, no es una izquierda periférica, no es una izquierda que se la puede aniquilar con genocidios de corte político, como ha ocurrido en otros lugares de la historia. Es una izquierda enorme, que refleja casi la mitad de la población y que tiene vocación de poder, es decir, que está dispuesto a cumplir alianzas de clases, de segmentos interculturales, etcétera, tan amplias que pueden terminar siendo una opción de poder en el corto, en el mediano y en el largo plazo. O sea que ya están pensando en el 2029. Pero por supuesto, no solo en el 2029, sino en el 2027, en la consulta popular que habrá este año nuevamente. O sea, Noboa va a salir a consultar a la gente si quiere que formemos parte de esta guerra mundial que ya se está dando. ¿Te acuerdas nomás de hace unos 6 meses? Yo decía, ta madre, nos van a meter a la guerra mundial y se me mofaban. Y ahora ya estamos en la guerra mundial. ¿Y qué quieren? ¿Que Galápagos sea otra vez objetivo militar? Por favor, no queremos eso, queremos paz, que se maten allá en otros lados del mundo si quieren, pero en América Latina queremos paz, no queremos que nos metan en conflictos bélicos de carácter planetario. Entonces, nosotros vamos a defender la paz, por supuesto que sí, ¿sí? Alguna gente querrá confundir y decir que las bases militares es para luchar contra el crimen organizado. Falso, mentira. El Ecuador ya tiene un acuerdo con los Estados Unidos para que puedan venir los militares aquí a hacer lo que quieran, inclusive. ¿Ya? Entonces no se necesita una base militar porque ya pueden ocupar el 100% del territorio ecuatoriano, incluyendo las Islas Galápagos. Entonces, no se necesita esa reforma de la Constitución. Lo único que haría eso es convertir a las Islas Galápagos en un objetivo militar y no queremos estar en medio de la guerra mundial que se está dando ahorita. Bueno, mis palabras finales son, no te vayas a rendir, pero ten cuidado, tampoco te vayas a martirizar. Y bueno, esa conversación para la que no están listas muchas personas, de que no estábamos listos para un presidente como tú. Gracias por estar en el Quique Show. Gracias, Quique, gracias por la invitación. Sí, no, la idea no es martirizarse aquí. El primer deber de un revolucionario es estar vivo y segundo, estar libre, porque si no es más difícil de pelear. Entonces, no, tampoco ingenuidades aquí, pero sí convicciones, ¿no? Sí convicciones, sí principios y sí tener claridad sobre esto. Yo vengo de una lucha histórica de muchísimos pueblos que han resistido no solo al neoliberalismo, sino al colonialismo, al neocolonialismo. Aquí estamos llenos de la fuerza de la historia, pero también de hechos más recientes, como mis compañeros Virgilio Hernández, Paola Pavón y Cristian González, que también cuando la historia se puso dura, se enfrentaron al poder, se pararon frente a ese poder omnímodo en esa época y pudieron salir adelante y ahora son referentes de todos nosotros. Así que hay mucho que seguir construyendo. Estamos en contacto.
Gracias, Quique. Un abrazo. Buen día.